Vamos a comenzar una nueva clase. En este caso vamos a explicar la teoría de Freud, que recibe el nombre de psicoanálisis. Sigmund Freud, y el nombre de la teoría es psicoanálisis. Lógicamente el nombre hace referencia a que es un análisis de la psique, de la mente humana. Vamos a hablar brevemente de la figura de Freud. Es una figura fundamental en la historia del pensamiento occidental, independientemente de que pensemos que tiene razón o que no tiene razón, que tiene mucha razón, que tiene ninguna razón. Eso va a ser independiente de la influencia de Freud, y con él, lógicamente, de todo el psicoanálisis, ha sido grandísima en todo el pensamiento occidental durante el siglo XX y este principio del siglo XXI. Freud pertenece, intelectualmente hablando, podríamos decir, a el último tercio del siglo XIX, pero fundamentalmente al primer tercio del siglo XX. Es un autor de origen austriaco, es un autor muy importante, como hemos dicho, para entender no solamente la psicología posterior, que va a ser a favor o en contra de Freud, no solamente también la filosofía, donde Freud va a ejercer una extraordinaria influencia, también en las artes, donde también va a ser muy influyente, y en toda una serie de disciplinas Freud va a ser sin duda un personaje a tener en cuenta para comprenderlas, y por lo tanto es necesario conocer su pensamiento para poder llegar a tener una idea de si estamos a favor o en contra del mismo. Igualmente decir que lo que vamos a presentar aquí es un esquema muy reducido del pensamiento de Freud, que siempre que uno hace un esquema muy reducido no puede matizar muchas cosas. Entonces, si una persona que está viendo este vídeo conoce en profundidad el pensamiento de Freud, ciertas cosas, lógicamente, va a señalar que no son así exactamente, es cierto, y que lo que vamos a ver es una especie de resumen, una idea general de lo que nos quiere decir Freud. Pues vamos a empezar, y vamos a empezar de lo más general a lo más concreto. Lo que dirían en psicoanálisis de Freud, vamos a contar primero una cosa que se llama la primera tópica, y luego vamos a contar la segunda tópica en un vídeo posterior. ¿Cuál es la idea general de todo el psicoanálisis? ¿Cuál es la idea general de Sigmund Freud? Para Sigmund Freud, la mente humana, vamos a llamarla nosotros también la personalidad, es decir, la causa de nuestra personalidad, de cómo somos. La mente humana se va a dividir en dos instancias fundamentales: el consciente, por un lado, y por otro lado el inconsciente. Así que todos los seres humanos, todos sin excepción, vamos a tener consciente e inconsciente. Y lo que vamos a ver hoy es cómo funciona el consciente, cómo funciona el inconsciente y cómo se relacionan, porque esto va a ser muy importante. Esto es la mente humana. La mente humana no es solo una cosa, ni es solo la otra. La mente humana son las dos en una relación mutua. ¿Qué es el consciente? El consciente son todos aquellos contenidos mentales, todos aquellos contenidos de la mente, que tú tienes en tu mente y sabes que los tienes, o que los puedes sacar al presente de la mente. Es decir, todo lo que ahora estás pensando y todos tus recuerdos que sin ningún problema podrías sacar. Vamos a poner el ejemplo más sencillo. Todo el mundo imagina, por ejemplo, sus vacaciones de verano, todo el mundo imagina su verano,
Pues todos aquellos recuerdos del verano que tú puedes contar, que tú podrías decir, me acuerdo de aquello, esos son los contenidos conscientes. Por ejemplo, todo lo que sabes de filosofía serían tus contenidos conscientes sobre filosofía. Todo lo que sabes sobre tu vida serían los contenidos conscientes de tu vida. Es decir, aquello que yo tengo en mente, por un lado, está en mi mente. ¿Y qué ocurre? Que puedo referirme a ello sin dificultad. Puedo hacerlo explícito, lo tengo de forma, por eso se llama así el consciente, consciente. Esta parte era la parte tradicional de la cual se había ocupado toda la naciente entonces psicología, pensando que nos constituía como, digamos, seres humanos, como personas. Y entonces nosotros teníamos una parte consciente que era la diferencia con los animales. Somos conscientes de todo lo que hacemos, todos mis contenidos son conscientes. ¿Qué va a ser lo que va a decir Freud? ¿Qué va a ser la novedad del psicoanálisis? ¿Qué va a ser donde el psicoanálisis va a poner más énfasis? En la idea de inconsciente. La idea de inconsciente no es nueva, ya existía. La diferencia va a ser que el psicoanálisis la va a señalar como una idea fundamental, como lo más importante. Vamos allá. Si yo pinto la mente humana, esto que voy a poner aquí va a ser la mente humana. Yo tendré, todo esto es la mente humana, pues voy a tener una parte muy pequeñita de consciente y una parte muy grande de inconsciente. ¿Y qué es esa parte enorme de inconsciente que se separa? Ahora vamos a ver cómo del consciente. ¿Qué es, en definitiva, todo esto? Esto completo. Obsérvese el tamaño en relación al consciente. ¿Qué es? Pues el inconsciente es todo. Uno, que está en mi mente. El inconsciente, está en mi mente. Es decir, está también donde está el consciente. Dos, pero que no se puede hacer presente. No lo sé que lo tengo. Lo tengo, pero no sé que lo tengo. No se puede hacer presente. 3. Que influye porque está en mi mente y mi mente es la personalidad, que influye en mí, en mi personalidad. Yo soy como soy, no solamente por mi consciente. Claro que soy como soy por mi consciente, sino que también soy como soy por mi inconsciente. Cuidado, que yo soy como soy por mi consciente y por mi inconsciente. También es falso que yo solo sea mi inconsciente. No. Yo soy como soy por mi consciente y por mi inconsciente. Así que está en la mente, no está presente, es decir, yo no sé que lo tengo, eso significa que no está presente, pero lo tengo. Influye siempre en mi comportamiento. Y aquí viene el gran problema. Y si yo no sé que lo tengo, ¿cómo Freud lo descubre? Parecería un contrasentido. Si yo no sé que tengo un inconsciente, Freud, lógicamente, que es un ser humano, tampoco lo sabría. ¿Por qué Freud lo descubre? Y dice, porque el inconsciente, y esto va a ser muy importante, se manifiesta de alguna forma. ¿En qué? Dice Freud, en una serie de factores. Por ejemplo, en los gestos,
Por ejemplo, en los lapsus, que pueden ser de memoria, que pueden ser, por ejemplo, lingüísticos, lapsus en el lenguaje, y fundamental, todo esto va a generar una relación con el mundo del arte en los sueños. Es decir, mi inconsciente se manifiesta en los gestos, en los lapsus y en los sueños. Y ahora lo que vamos a explicar es cómo, en qué sentido, y vamos a poner ejemplos. Y ahora vamos a explicar otra vez consciente e inconsciente, para dejarlo claro y ya ver cómo podemos saber que existe. Yo tengo un consciente, hasta aquí todo el mundo lo tendría ya claro, es todo aquello que yo puedo tener presente en mi mente. Por ejemplo, que yo ahora estoy grabando un vídeo, por ejemplo, que usted ahora está viéndolo, por ejemplo, lo que yo hice ayer, lo puedo tener consciente, pero también tengo un inconsciente, que es todo aquello que yo tengo en mi mente y que no tengo presente. Sin embargo, está en mi mente. Y como está en mi mente, va a influir en el consciente. Y aquí viene otra idea nueva, que va a ser el qué. Que entre el consciente y el inconsciente va a existir una cosa que se llama la censura. Esto es también muy importante. ¿Qué ocurre? En el inconsciente está todo aquello que está reprimido, lo que no puedo sacar al consciente. Si no lo puedo sacar al consciente, dice Freud, es por algo. Tiene que haber algo ahí, lo vamos a ver en el próximo vídeo, algo ahí que no sea bueno para el consciente, o que el consciente considera al menos que no es bueno. Y entonces, entre consciente e inconsciente, surge precisamente la censura. ¿Qué es la censura? Aquello que impide que los contenidos del inconsciente pasen al consciente. Le dice, quieto ahí, ¿a dónde vas tú? Y el contenido del inconsciente se para. Pero ¿qué ocurriría si esto siempre pasara? Es decir, si ningún contenido inconsciente pudiera pasar al consciente. Ocurriría lo que ocurre con una olla express. ¿Qué es una olla express? ¿Cómo funciona? Funciona por un sistema tal en el cual aumento la presión. Al aumentar la presión por el calor, lo que hago es que todo se cocina más rápido, puesto que el agua hierve a más temperatura. Y tengo un problema. Como estoy aumentando mucho la presión, en un momento dado la olla explotará. Por eso le hago un agujerito por el cual sale el vapor. Y así consigo que la olla tenga una salida de gas y la presión no aumente tanto como para que estalle. ¿Qué va a ser este sistema? Un sistema similar. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que el inconsciente va a intentar salir. La censura se lo evita. Y entonces, ¿qué hace el inconsciente? Como en las películas baratas de espía, lo que hace es que se disfraza. Se pone una máscara, se pone un vestido de disfraz. Y entonces la censura no le reconoce y le dice, ah, bueno, pase, pase. Y sale. ¿Y cómo sale? Disfrazado. En gestos, en lapsus o en sueños. Y ahora ya vamos a poner los ejemplos. En los gestos. Todos nuestros gestos, todos, de hecho hay una explicación que se llama la comunicación no verbal. Cuidado con esto porque la comunicación no verbal promete muchas cosas que luego científicamente se pueden demostrar que no son del todo correctas. Esto no quiere decir que no exista comunicación no verbal.
Es decir, que yo por los gestos pueda averiguar ciertas cosas que el sujeto puede estar escondiendo o incluso que el sujeto no conoce. Pero también es falsa esa idea que se está extendiendo en ciertos círculos de que la comunicación no verbal me dice todo de un sujeto. Eso también es un poco exagerado. ¿Qué serían los gestos? Pues los gestos serían sencillamente que yo por los gestos puedo conocer ciertas condiciones del inconsciente. Por ejemplo, si yo, vamos a imaginar, estoy en una situación frente a otra persona y adopto la posición de brazos cruzados, en la tradición de la comunicación no verbal, cuidado porque esto habría que verlo en cada momento concreto y en la situación concreta, pero vamos a hablar de una cosa estándar. En la tradición de la comunicación no verbal, ¿qué ocurre? Que me estoy defendiendo, me estoy protegiendo, estoy protegiéndome con los brazos, el cuerpo, estoy en una situación tensa. Sin embargo, si libero mis manos, libero mis brazos del cuerpo y presento mi cuerpo libremente, estoy en una posición de amistosa, de una relación en la cual siento confianza. Por ejemplo, esto sería un ejemplo típico de comunicación no verbal. ¿Qué ocurre ahí? Que sería lo más simple del inconsciente. El inconsciente sale disfrazado explicándome algo en concreto de mi personalidad, en este caso muy concreto. Pero ¿qué es lo que más le interesa a Freud? Lo que más le interesa a Freud no es esto, sino los lapsus y especialmente los sueños. Los lapsus, ¿qué son los lapsus? Los lapsus son errores, ya sea al recordar en la memoria o al hablar en el lenguaje, que van a tener, según Freud, una explicación en el inconsciente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo más típico. Piensen ustedes, ¿cuántas veces se les ha olvidado a ustedes en concreto, por ejemplo, hacer la tarea del instituto o del colegio? ¿Y cuántas veces se les ha olvidado a ustedes en concreto que habían quedado con sus amigos? La tarea habrá sido muchas más veces olvidada que quedar con sus amigos. Y que quede claro, no han olvidado ustedes la tarea conscientemente, es decir, aposta, sino que, ¿qué ha ocurrido? Que su inconsciente siente un rechazo hacia la tarea y no siente un rechazo hacia quedar con sus amigos. Y entonces el inconsciente actúa y genera un lapsus ¿de qué? En este caso concreto, de memoria. Les dice el inconsciente, olvídalo. Y entonces uno olvida. Así que el lapsus de memoria funcionaría de tal forma que lo que hace es obedecer una orden del inconsciente para el consciente. Y entonces el consciente olvida que ello es un lapsus de memoria. ¿Vale? ¿Y qué sería un lapsus del lenguaje? Sería cuando al hablar yo digo algo que no quería decir, cambio alguna palabra en mi discurso que no tiene sentido o digo algo que aparentemente en ese momento no viene a qué. Voy a poner un ejemplo para que todo el mundo entienda que sería un lapsus de lenguaje. Hace años, en otro instituto, yo tenía una compañera de departamento que tenía pareja, era lesbiana, tenía pareja, no tenía ningún problema, lógicamente, como es típico de cualquier persona normal, no tenía ningún problema con ser lesbiana. Nosotros en el departamento, que somos también gente normal, no tenemos ningún problema, lógicamente, con que ya fuera lesbiana o no lesbiana, nos daba igual. Cada uno, lógicamente, es aquello que quiere. Y entonces llegó todo el tema del, afortunadamente también en este caso, del derecho al matrimonio homosexual. Y ella, pues, se casó con su pareja, cosa que todos vimos muy normal. Así que tenemos una relación perfectamente asumida, no solo por la persona en concreto, sino por todo su entorno. Y un día,
estábamos hablando de un alumno que teníamos en común y esta persona dijo, bueno, pues resulta que Pepito, vamos a imaginar que se llamaba así el alumno, es que el pobre, fíjate tú, es que lo tiene todo, el pobre, joder, pobrecito, mira que está ahí mal, porque fíjate, el pobre es torpe escribiendo, tiene mala memoria, tiene pocas habilidades sociales, es decir, hasta aquí, bueno, es una descripción que sí que tiene que ver, digamos, con una redacción escolar, es decir, si un alumno es torpe escribiendo, que los hay, ¿no? Que notas que su redacción no es fluida. Si un alumno tiene mala memoria, que lo notas, que dices, es que se lo sabe, pero es que el pobre de pronto se le olvidan las cosas, te lo pone luego con un asterisco, luego aparece en otro sitio lo que tenía que aparecer antes. Si tiene pocas habilidades sociales, que lo notas, que no se relaciona bien con los compañeros, que lo pasa muy mal en determinados ambientes. Hasta ahí todo era una descripción perfectamente, digamos, académica entre dos profesores que están intercambiando información sobre un alumno concreto. Y de pronto dice, y aquí lo que nos interesa es esta palabra, encima es homosexual. Recordemos que estamos hablando de una profesora que asume perfectamente su condición. Esto es muy importante para el ejemplo. Es decir, no estamos hablando de alguien que se avergüenza, nada, no, en absoluto. Pero aquí lo que nos interesa es precisamente esta palabra. Encima. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí lo que se nos está diciendo es que al decir encima se está señalando que ser homosexual tiene un factor negativo. Y nos lo está diciendo alguien que es homosexual y que además se reconoce sin problemas como tal. Se ha casado. Nos está diciendo algo que hay en su inconsciente. Y aquí viene lo importante. ¿Piensa esta persona que ser homosexual es malo? No, diría Freud. Cuidadito con esto. Porque lo inconsciente es solo una parte de su personalidad. Pero sin embargo, en su inconsciente hay algo ahí que le hace decir esto. No es que esa persona esté en contra de la homosexualidad. Cuidado con esto, no es eso, sino que hay algo en su inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que hay en tu inconsciente eres tú, pero tú no eres solo lo que hay en tu inconsciente. ¿Vale? De hecho, luego vamos a ver que las cosas que hay en nuestro inconsciente se reprimen porque nos destrozarían la personalidad. Entonces yo tengo que reprimirlas. Tengo que, ¿qué? Cortarlas con la censura. Así que ya tengo gestos, tengo lapsus y tengo algo fundamental para Freud, que son, ¿qué? Los sueños. Por cierto, en los lapsus, que se me iba a olvidar decirlo, pero lo voy a decir, obsérvese, se me iba a olvidar decirlo, lapsus de memoria, en un vídeo anterior, en el vídeo sobre el monismo y el dualismo, yo tengo un lapsus de lenguaje. No voy a decir cuál es, porque así jugamos a descubrirlo, pero tengo un lapsus de lenguaje bastante fuerte. ¿Y por qué sería un lapsus de lenguaje? Porque si se mira en los apuntes de la lechuza de Minerva, donde como siempre todo esto está, donde si se mira en los apuntes de la lechuza de Minerva, esa parte se verá que la palabra está perfectamente escrita. Sin embargo, al hacer el vídeo, yo dije mal la palabra y la escribí mal. Y diría Freud, ¿por qué? ¿Por qué si usted sabe escribirla bien, de pronto la escribe mal? Porque ahí hay algo que nos está diciendo su inconsciente. Es decir, todo el mundo, todos sin excepción, tenemos lapsus de lenguaje. Y yo tuve uno y sería interesante, diría Freud, cogerme y psicoanalizar ese lapsus que yo tuve de lenguaje. ¿Por qué y qué quiere decir en mi inconsciente? ¿Qué es lo que me está diciendo de mí ese lapsus de lenguaje? Así que ya tengo
gestos, lapsus de memoria y de lenguaje, y obsérvese que se me iba a olvidar contar mi lapsus de lenguaje. Y ahora vienen los sueños. ¿Qué le ocurre? ¿Qué dice Freud? Que sí, está la censura. Están los contenidos del inconsciente. Los contenidos salen disfrazados. Ya sabemos cómo. En gestos, en lapsus y en sueños. Los sueños, ¿qué son para Freud? Los sueños para Freud son contenidos del inconsciente. Esos son los sueños para Freud. Contenidos del inconsciente. ¿Y qué hay que hacer entonces? Hay que analizar los sueños. De hecho, Freud escribe un libro bastante gordo, vamos a decirlo así, que se llama La interpretación de los sueños. Luego, además, sigue escribiendo sobre el tema, en el cual señala que los sueños son contenidos inconscientes y que se pueden analizar a través del sujeto. Cuidado que cuando hablamos de esto nunca queremos decir esa tontería de que los sueños son vaticinios de futuro. Es decir, esa idiotez de que si sueñas con abejas te va a tocar la lotería. No. Para Freud los sueños lo que reflejan son contenidos del inconsciente. Son contenidos del inconsciente para Freud, los sueños lo que reflejan. Y vamos a explicarlo de la forma más sencilla, que es contando un sueño y analizándolo según Freud. El sueño que vamos a contar es un sueño que analiza el propio Freud y que nosotros lo que hemos hecho, lo único que vamos a hacer es adecuarlo un poco al formato para que no sea tan, digamos, tan complejo como que sabiendo solo esto no podamos analizarlo. Es un sueño que tiene una joven recién casada, este dato es muy importante, y que su marido es viajante. Ahora explicamos todo esto para que se entienda, porque esto ya no pertenece lógicamente a nuestro contexto. Es un viajante. Vamos a explicarlo. El sueño más o menos es de 1910. En 1910 predomina todavía una cosa que se llamaba moral victoriana. La moral victoriana debe su nombre a la reina Victoria de Inglaterra y era una moral sexualmente muy represiva, especialmente hacia las mujeres. Mientras que se reconocía que los hombres tenían una inclinación sexual y tenían también derecho al placer sexual, lo que se decía era que las mujeres no tenían ningún derecho al placer sexual. De hecho, las mujeres no sentían prácticamente el placer sexual y por lo tanto se reprimía la sexualidad, especialmente, repito, en las mujeres. Esto provocaba, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los hombres de clase social alta y medio alta tuvieran las famosas amantes y todo este rollo que vemos en toda la literatura de la segunda mitad del siglo XIX, de principios del siglo XX, y todas estas historias de mujeres que sufren este proceso de represión social que sería la moral victoriana. Por ejemplo, en libros como Madame Bovary, en libros como Ana Karenina y en esa obra fundamental que vamos a recomendar de aquí su lectura, ese novelón estupendo, esa novela impresionante que es La Regenta de Clarín. Por supuesto, ni La Regenta de Clarín, ni Ana Karenina, ni Madame Bovary se refieren solo a este tema, pero lo tratan. Bueno, pues vamos a contar estos sueños. Nos encontramos con una joven recién casada, una joven que tiene una represión social. Se le ha dicho que el sexo no tiene ninguna importancia, el sexo solo sirve para procrear. Y su marido es viajante. ¿Qué es un viajante? Un viajante, como todo el mundo sabe, bueno, a lo mejor algunos que nos están viendo no, porque prácticamente ya no existen, eran aquellos que iban con sus catálogos de mercancías y sus mercancías en distintos pueblos de distintas zonas, en pequeñas capitales de provincia, y entonces iban a las tiendas personalmente y hacían encargos y recogían encargos, llevaban catálogos, los comerciantes escogían y en el siguiente viaje pues se llevaban las cosas, se llevaban las novedades, etc. Sería el marketing, pero hecho personalmente. Luego esta gente que ocurría, un viajante pasaba mucho tiempo fuera de su hogar. La mayoría del tiempo estaba fuera de casa porque estaba permanentemente viajando con sus mercancías, viajando, haciendo su negocio, de ahí viene el nombre viajante.
Bueno, pues esta chica sueña lo siguiente. Vamos a contar ya el sueño. Ella sueña que está en una habitación. Y dice, cuando explica el sueño, porque los sueños hay que explicarlos, hay que contárselos al psicoanalista, que en esa habitación hay una cama. Y en esa cama es la cama de sus padres y no es la cama de sus padres. Esto es muy importante. Todos vemos en los sueños, hay veces que estás con una persona que tú piensas en el sueño, es Pepito, pero no es Pepito, no es como Pepito, pero es Pepito. Pues aquí le pasa lo mismo a la chica, es la cama de sus padres, pero no es la cama de sus padres. Es la habitación, el dormitorio de sus padres, pero no es. Ella está en la habitación, tranquilamente. Y a través de una escalera empinada, es decir, subiendo unas escaleras, entra en la habitación un enano que lleva, vamos a pintarlo bien, tal y como cuenta ella, lleva el enano un sombrero, tiene una nariz prominente, grande, con la punta roja, y va vestido, dice ella al principio, con un gabán. Un gabán es una especie de abrigo largo hasta los pies, con un gabán negro. Pero luego ya dice, no, perdón, el gabán es transparente. Así que va vestido con un gabán transparente. Y cuando entra y se pone delante de ella, dice la chica, se pone a bailar el enano ridículamente. Se pone a bailotear ridículamente. Y entonces, ella, ¡pum!, se despierta. La interpretación de los sueños en el psicoanálisis consiste en que el psicoanalista, el psicólogo, en este caso concreto, habla con la persona le va contando el sueño y el psicoanalista la deja hablar, para que la persona haga una cosa que se llama asociación libre de ideas, que es que según va contando el sueño dice, esto me recuerda a esto me recuerda a esto otro, y entonces ella lo único que dice es que la chica lo único que dice es que este sueño le recordó al cuento del enano saltarín, que es el cuento en el cual a una joven la encierra un rey para que convierta la paja en oro, porque su padre ha dicho que su hija es tan virtuosa que podría llegar a convertir la paja en oro. La entierra un rey en un pajar para que haga la paja, la convierta en oro, y si no, la va a matar a la mañana siguiente, y esa misma noche se le aparece un enano que se le aparece bailando y le dice que él puede hacerlo, pero que a cambio de salvarle la vida, de convertir esa paja en oro, le dice, te pido que me des el primer hijo que tengas. Ella, lógicamente, en ese momento acepta el trato. El enano convierte toda la paja en oro. Estamos contando el cuento al que ella se refiere. Cuidado que esto por ahora no tiene nada que ver con el sueño. Y entonces el rey se queda tan asombrado que la toma en matrimonio, se casan, son muy felices y tienen un hijo. Y cuando tienen el hijo, ¿quién aparece? El enano, y exige su precio. Dice, dame lo que me he ganado, dame tu hijo. Y entonces ella le dice que no, por favor, que no, que le ponga otra prueba. Y la siguiente prueba es, le dice el enano, pues mira, tienes que averiguar cómo me llamo. Y si no lo averiguas en 3 noches, me quedaré a tu hijo para siempre. Pues ella se ve y lo intenta por todos los medios, manda mensajeros a todas partes, y al final uno de los mensajeros ve bailando al enano la última noche alrededor de una fogata, y mientras baila dice su nombre. Y cuando va a ver a la princesa para ya recoger al hijo, porque piensa que nadie puede saber su nombre, ella, que ha recibido el chivatazo del mensajero, le dice su nombre, y entonces el enano
se enfada tanto que explota y muere. ¿Vale? Es el cuento del enano saltarín. Bueno, pues ella tiene este sueño, lo repetimos. Ella está en la habitación que es de sus padres y no es de sus padres, en el dormitorio, en el cual a través de una escalera empinada, sube un enano y entra en la habitación. El enano lleva un gabán transparente y la nariz roja, y se pone a bailar ridículamente. Van habiendo una serie de asociaciones de ideas y por fin Freud dice: ya sé lo que significa su sueño. Vamos a verlo. ¿Qué significa el sueño? Bueno, pues el sueño significa lo siguiente. La habitación de los padres y de los no padres guarda relación ¿con qué? Pues esa habitación guarda relación con la sexo, es un dormitorio, maternidad. Habitación de los padres. Ella está esperando. Ella espera, quiere algo. Y a través de una escalera empinada, es decir, una escalera que se sitúa de abajo arriba, puesto que el enano sube un enano que entra, atención, entra en la habitación, le estoy dando misterio, entra en la habitación, lleva un gabán transparente, una nariz roja y se pone a bailar ridículamente. Y dice Freud, ¿está claro? Y ustedes están diciendo, pues no. Pues sí, está muy claro. Ella está en un dilema entre el sexo y la maternidad. Ella está poniendo en duda su inconsciente, cuidado. No olvidemos, los sueños pertenecen al inconsciente, por eso se disfrazan. Su inconsciente está oponiendo sexo y maternidad, es decir, está diciendo el sexo no es solo la maternidad. Le está diciendo sexo. Ella está en la habitación de los padres, sexo, maternidad, pero es el dormitorio, sexo. El enano, a través de una escalera que está empinada, entra. ¿Dónde? En el sexo. ¿De quién? De ella. Es decir, estamos jugando con el coito, con el acto sexual. ¿Y el enano cómo es? Vamos a ver si esto se reafirma o no. Es con la nariz roja prominente. Esto me niego a explicarlo, ustedes ya lo sacan solos. Y lleva un gabán transparente mientras baila. ¿Qué significa el baile? Está claro, el acto sexual. El acto de la penetración, en este caso concreto. ¿Qué significa el gabán transparente? Esto es lo interesante, que ella está poniendo un gabán transparente al acto sexual. ¿Qué es qué? Un preservativo. Ella lo que quiere es, por lo tanto, cuidado, no ella, que me estoy equivocando yo, el inconsciente de ella, una parte de ella, no ella, lo que quiere, por lo tanto, es sexo sin maternidad. Ella lo que le está diciendo su inconsciente es sexo sin maternidad. Volvemos a la época, estamos en época victoriana, por eso que ya lógicamente lo tiene en el inconsciente, en este caso concreto. ¿Qué es lo que ella está yendo? Contra la regla moral de su época, por eso está en el inconsciente y por eso sale disfrazado y engaña a la censura. Así que los sueños
hay un montón de sueños que Freud analiza. Los sueños, ¿qué serían? Serían manifestaciones del inconsciente. Plantéense ustedes, por ejemplo, por qué Caperucita Roja, la caperuza es roja. ¿Por qué no es Caperucita Azul, Caperucita Verde, Caperucita Amarilla, Caperucita Negra, Caperucita Violeta, Caperucita con rayas, Caperucita con tejido Príncipe de Gales? No, es Caperucita Roja. Pues plantéense ustedes, por ejemplo, ese cuento, para ver si ese cuento tiene o no, ¿el qué? Algún contenido inconsciente. ¿Y qué nos quiere decir de forma inconsciente? Pues lo digo como ejemplo de lo que podría ser una historia que aparentemente inofensiva, que sin embargo, según el psicoanálisis, de hecho va a haber psicoanálisis muy famosos sobre los cuentos infantiles, según el psicoanálisis nos están diciendo algo. Así que, ¿qué ocurre? Que tendría un sueño que se puede interpretar, se pueden interpretar los lapsus de lenguaje. Aquí hemos hecho una interpretación de uno muy evidente, yo cometí uno, lo interesante sería saber por qué, que quería decir mi lapsus de lenguaje. Se pueden interpretar los lapsus de memoria, se pueden interpretar los gestos, ¿y eso a qué nos lleva? A que el inconsciente se manifiesta. Y por eso, dice Freud, sé que existe el inconsciente. ¿Qué va a ocurrir? Que esto, luego, Freud, toda esta historia, la va a complicar con una cosa que se llama la segunda tópica. Dice, no, pero es que al final no va a ser tan simple. Y esa segunda tópica será la que veamos en el próximo vídeo. Pero vamos a hacer ya un resumen para acabar que sería, y esto es muy importante siempre, según Freud, según el psicoanálisis, que es la teoría que crea Freud, que funda Freud, según el psicoanálisis, la mente humana, la personalidad humana tiene dos grandes estructuras, dos grandes instancias. El consciente, todo aquello que yo tengo en mi mente y que lo tengo presente en ella, que lo tengo explícitamente, que soy consciente de que lo sé. Y el inconsciente, todo aquello que está en mi mente pero está reprimido, no está presente, ¿vale? Entre medias está la censura, que evita que los contenidos inconscientes salgan al consciente. Y este inconsciente influye en mi personalidad. ¿Por qué? Porque es la parte mayor de toda mi mente, influye en mi personalidad y se manifiesta burlando la censura a través de disfraces. Las formas más fundamentales no quiere decir que sean las únicas, hay más: gestos, lapsus y sueños. Y en el próximo vídeo lo que veremos será cómo se complica todo esto en lo que Freud va a llamar la segunda tópica. Pues ha sido como siempre un placer. Espero que haya quedado todo muy claro. Espero también que todos, tanto nosotros como nuestras familias, estén bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo para terminar el pensamiento de Freud, que como decimos lo estamos presentando de forma muy resumida.